Es un placer para nosotros poder estar aquí con ustedes esta mañana. For us to be here with you this morning, Poderle bendecir con una palabra to be able to bless you with a word que sé lo que lo va a dimensionar a un nuevo nivel. that will take you to a new level. Quizás muchos han estado esperando algo de parte de Dios Maybe some of you have been waiting for something big on behalf of God, y necesitan and you need poder recibir algo de parte del Señor. to receive something on behalf of the Lord. Pues yo creo que si usted se prepara hoy, But I want you, if you prepare yourself today, entonces usted podrá recibir lo que tiene de parte de Dios, lo Then que you Dios can tiene receive de parte de Él para usted. what God has prepared for you. Pero necesita prepararse, amén. But you need to prepare yourself. Y quiero que vaya conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 47. Come with me to the book of Ezekiel, chapter 47. Voy a leer desde el verso 3 al verso 5. Ezequiel 47. And I'll read from verse 3. Y vamos a leer también Lucas, capítulo 5, verso 4. Luke chapter 5, verse 4. Ok, dice Ezequiel 47, 3 dice, y salió el varón As a man went hacia el oriente, eastward llevando un cordel en su mano, with a measuring line in his hand, y midió 1000 codos, he measured off 1,000 cubits, y me hizo pasar por las aguas and then led me through water hasta los tobillos. that was ankle deep. ¿Hasta dónde? Up to where? Hasta los tobillos. Until ankle deep. Verso 4, y midió otros Verse 1000, 4. And then he measured off another y me hizo 1,000, pasar las aguas and he led me through hasta water las rodillas. that was knee deep. ¿Hasta dónde? Up to where? Knee deep. Midió luego otros 1000 He measured off another y me 1,000 hizo pasar las aguas and led me through water hasta los lomos. that was up to the waist. ¿Hasta dónde? Up to where? The waist. Verso 5, y midió otros Verse 1000. 5. He measured another Dice, 1,000, y ya era un río but now it was a river que no podía pasar that I could not cross porque las aguas habían crecido de manera because the water had risen que el río no se podía pasar sino a nado. and was deep enough to swim in. Lucas capítulo 5, verso 4. Luke chapter 5, verse 4. Dice, cuando acabó de hablar, When he finished speaking, le dijo a Simón, he said to Simon, lleva la barca put out into hacia aguas más profundas. the deep water. Diga fuerte, aguas profundas. Say with me, deep No, water. pero me va a matar con ese ánimo. Diga, no. aguas profundas. Say deep water. Esa es la cosa. Y echa allí las redes para pescar. And let down the nets for a catch. Hoy precisamente quiero hablarte acerca Exactly this is what I want to speak about. de las aguas profundas. About the deep waters. Leímos en Ezequiel We read in Ezekiel que vino un ángel that an angel came y se le presentó al profeta Ezequiel. and he presented himself to the prophet Y Ezekiel. cuando se le presenta a Ezequiel, And when he presents himself to el Ezekiel, ángel, the angel, la intención del the ángel intent of the angel era llevar al profeta a la profundidad was to take the prophet to the depths del espíritu. of the spirit. Entonces, una de las cosas que hace el ángel And so one of the things the angel does es comenzar a medir con un cordel. is to start to measure with a line. Y cuando él mide, And when he measures, primero el agua le da por los tobillos. first it goes up to the ankle. Y le dice, me imagino yo And I que imagine el ángel that hace the angel, que así no se puede. you can't do it that Hágale way. que así el que está a su lado. Shake your head at the Por los person next to tobillos no you. se puede. You can at the ankles. Después viene y lo mete un poco más And then he goes in deeper. y ya el agua le da por las And now rodillas. the angel goes, the waters go up to the knees. Y el ángel, And the angel, ¿cómo es? no, how is it? No. Después mide otra vez Then he measures again. y entonces las aguas ya le dan por los lomos. And then the waters go up to the waist. Pero el ángel otra vez le hace ¿cómo? But the angel does, what does he do again? Entonces vuelve a medir So he measures y dice again. que ya las aguas no se podía pasar And then it says the waters could not be crossed sino a nado. by swimming. Lo que quiere decir era que ya la humanidad What del it profeta says that now the humanity of the no era prophet quien lo sostenía, was no longer what sustained him, sino que quien sostenía al but profeta the one that sustained the prophet eran las aguas. were the waters. Y esas son las And those profundidades are the depths que Dios necesita que tú that God entres. wants you to enter into. ¿Y por qué voy a hablarte de aguas profundas? And why am I talking today about deep Porque waters? me voy a Because basar a lo que le dijo Jesús a Simón I'm going to base myself on what en el Jesus said to capítulo Simon 5, verso 4 in chapter de 5, verse Lucas, 4 of Luke, cuando dice que cuando acabó de hablar, where he says that when he finished le speaking, dijo a Simón, he said to lleva Simon, la barca
take the boat hacia aguas más profundas into the deep waters y echa allí las redes and let down the nets para pescar. for a catch. ¿Y por qué me voy a basar en esto? Why am I basing myself on this? Porque el problema de muchos Because the problem of many es que están pescando las cosas de is that Dios, they're fishing the things of God, pero la están pescando desde la but orilla they're fishing them from the edge y no en aguas and profundas. not in deep waters. Por ejemplo, Pedro For example, era Peter, un hombre que conocía bien su profesión. he was a man who knew well his Pedro profession. era pescador de Peter was a profesión. fisher by profession. También sus hermanos eran His brothers pescadores. were also Y fishermen. no solamente sus hermanos, sino Not sus just his amigos eran brothers, but his pescadores. friends were also Ahí fishermen. habla de que estaba Juan y Marcos It con él. speaks that John and Mark were with him, Y ellos estaban pescando junto con and él. they were fishing together with him. Quizás el papá de Pedro también era pescador. Maybe Peter's dad was also a Así que ellos fisherman. conocían bien las And profundidades, so they knew the depths. conocían bien el mar They knew the sea. y conocían bien el arte de pescar. And they knew the art of fishing. Pero entonces Jesús But then Jesus llega a la vida de Pedro comes to the life of Peter, y él comienza a hablarle a la multitud. and he speaks to the multitude. Incluso dice que la multitud And lo what more, apretaba, it says that the multitude que había covered him. muchísima gente. They squeezed him because Y there were so Jesús many. vio la barca And Jesus saw the boat, y le dijo al Pedro que And- se iba a subir a la and he barca. said to Peter to get on the Pues boat. me imagino que Pedro, Well, bienvenido, Señor. I imagine he said, "Welcome." Y Yes, no fue Lord. que se bajó Pedro y le dijo, a ver, ¿usted qué hace? And it wasn't that Peter got off and said, "Okay, see what Seguramente you're Pedro going se to do." quedó con él en la barca. Peter was surely with him on the boat, Quizás para darle estabilidad al maybe to bote make the boat o stable, para remar y or to llevar la agua row. más profunda. to go row deeper. Pero Pedro estaba allí, But Peter was al there, lado del Señor. next to Jesus. Y sucedía algo con Pedro. And something happened with Y Peter. era que la noche anterior, And it was that the night before, Pedro había intentado Peter pescar had tried to fish, y nada había and conseguido. he had caught nothing. Pedro había hecho todo Peter had done everything lo que él conocía that que he se knew tenía que hacer. that needed to be done. Pedro, repito, conocía el I arte repeat, de pescar. Peter knew the art of fishing. Él hizo de todo He did y everything, nada había and he conseguido. had caught nothing. Entonces, el problema de muchos And so the problem of many es que tratan de pescar las cosas de is that they Dios, try to fish las the cosas things of del God, Espíritu, the things of the Spirit, desde la orilla. from the shore. Y te voy a hacer como le hizo el ángel a And Ezequiel. I'll do what the angel did to Ezekiel. Ahí no es. No, it's not there. Así no es la cosa. That's not how it's done. Así que cuando tú vayas a aguas So, más when profundas, you go into deeper waters, entonces podrás hallar cosas then you'll find things que solo son de la that are profundidad. only of the things of depth. Porque en la profundidad hay cosas Because in depth, in the deep, there are things que no están en la orilla. that are not at the shore. Entonces, solo en la And so, profundidad only in the deep pescarás cosas que no se ven en la will you orilla. fish things that are not found O at sea, the que shore, no se ven en lo común, that are not seen in no the se ven en lo common, normal. in the norm. Tienes que ir a la You got to profundidad. go to the depth. Pero pasa algo. But something happens. Y es que todo el mundo And it's that the whole no, world no está preparado para ir a las is not profundidades. prepared to go into the deep. Porque mientras más profunda el agua, Because the deeper the water is, hay mayor presión. there's more pressure. Por ejemplo, For example, si usted se lanza en un lugar bien profundo, If you dive off into a deep place, ahí los oídos ya comienzan then your ears start to a sufrir cierta suffer presión. certain pressure. Usted ya, And- su presión en el pecho es diferente. And your chest, it's different. Todo es diferente. Se puede Everything is desmayar different. incluso You- si no you can even tiene, faint. si no sabe respirar And bien even if you don't know how to o si breathe no well, utiliza el equipo or you correcto. don't use the right equipment, Porque mientras más because profundidad, the deeper you go, mayor presión. there's more pressure. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Que sí, realmente en el Yes, espíritu, in reality, in the usted tiene spirit, que pescar las cosas you en lo have profundo. to fish the things of the deep. Pero obviamente mientras más profundidad But espiritual, obviously, the more deep spiritually, hay más presión. there's more pressure. Y ahí es donde está And that's el where miedo de la gente, the fear is of the people, que no quieren mucha that they don't profundidad want too much depth porque no quieren mucha presión. because they don't want too much No, a mí no me pressure. presione No, mucho. don't pressure Yo me. como estoy I'm bien. good as I A am. mí yo quiero ser un evangélico I más. want to be. I just want to be a Un simple gloria a believer. Dios, aleluya. Glory to God, Una rodilla, hallelujah. te paras, te You know, sientas on my knees, y nada más. and that's it. Yo estoy bien así. I'm good No as me I gusta am. mucho el compromiso. I don't like A mí no me commitments. estén presionando Don't mucho pressure me too much porque me les voy. because I'll leave. Y ese es el detalle de muchos And that is the que detail of quieren many. alcanzar más de They want to Dios, reach more of God, pero lo hacen desde la orilla. but they do it from the shore. En la orilla lo mínimo que pueden In the pescar shore, es un resfriado. The most thing you can find is a cold. Se tiene que meter en lo profundo. You got to go into the deep. ¿Estamos aquí? Are you here?
Así que solo los que han soportado la And so presión only those who can withstand the pressure pueden entrar en aguas más can profundas. enter into deeper waters. Repito esto, I mientras más repeat profundidad, this. The deeper it is, más presión. more pressure. Queremos cosas grandes de Dios. We ¿Cuántos want quieren great things cosas of grandes de God. Dios? How many of you want great things of God? Pero están orando desde la orilla. But you're praying from the shore. Y no podemos orar desde la And we orilla. can't pray from the shore. No podemos hacer oraciones We can't repetitivas. do repetitive prayers. No podemos hacer oraciones We religiosas. can't do religious prayers. Necesitamos entrar en la We need profundidad to enter into the de la depth oración. in prayer. Usted tiene que orar You gotta pray hasta que algo suceda, until something hasta happens, que algo se reviente en until el something espíritu. blows up in the spirit. Esto es, imagínese usted Imagine this, que está inflando un globo, that you're blowing up a balloon. ¿sí? Y el globo está ahí And desinflado. the balloon is there, it's Y usted flat, comienza. and you start to blow it. Y o infle que infle. And you're blowing it, Y usted le da y le da. and you're, Y a and you're veces blowing siente into que it, ya se marea and porque you el feel aire like se you're le going to salió. faint because you're out of air. Pero usted sigue dándole But you cuando keep hace blowing. esto de continuo, And ¿no? when you do this continually, Porque no? fácil es inflar un Because globo it's easy to inflate a y balloon, parar y seguir stop y parar. and blow, Pero stop. si usted lo trata de inflar de But seguido, if you try to inflate it usted continually, se va a quedar sin aire. you'll be left Usted se va a breathless. sentir mareado. You'll feel faint. Y usted va a tratar de reventar ese And globo you'll try to blow up that balloon con su boca de tanto with your inflarlo. mouth from blowing it so much. Así son las cosas de Dios. That is how the things of Usted God tiene que are. soplar y You need to soplar blow y and soplar. blow and Usted blow tiene que buscar y buscar y to buscar y seek and buscar seek and seek. hasta que haya un Until reventar de las cosas there's an de Dios. explosion of the things of God. Amén. Amen? Dígame al que ya está a punto de reventarlo Say to that person that's at the y edge of suelta el blowing up, globito and it blew out. todo lo que estaba a punto de recibir de Everything that Dios he was about to receive se le from fue God volando. went off flying. Usted tiene que insistir, You amén. need to insist, amen? Así que si usted quiere cosas grandes de So Dios, if you want great things of God, usted tiene que pescar en lo you profundo. need to fish in the depths. Pedro quería una pesca, Peter wanted a catch, pero Pedro la quería a su manera. but Peter wanted it his way. Y cuando llega Jesús, And when Jesus comes, entonces le dice Pedro, then Peter says, echa la red. Peter, cast the net. ¿Por qué le dice esto? Why does he say Porque this? Jesús sabía que Because Pedro Jesus knew that Peter era hombre probado en las was a profundidades. man tried in the depths. Lo que Jesús quería con Pedro What Jesus wanted with Peter era que Pedro pudiera entender was that Peter could understand que así como en lo natural that just as in the nature se pesca en lo profundo, is fished in the depths, en el espíritu in the spirit, también se debe it is pescar en lo also, profundo. you should also fish in the depths. Y eso era lo que necesitaba And that is what you needed. Jesús que Pedro entendiera. That is what Jesus needed for Peter to understand. Así que también en las profundidades espirituales In the spiritual depths es donde se pescan las cosas gloriosas de is Dios. where you catch the glorious things of God. Cuando el Señor obra When the Lord works por medio de nuestra confianza en through Él, our trust in Him, entonces los resultados van a ser then the diferentes. results will be different. O sea, quiero que imagínense esto. So I want you to imagine this. Pedro trató de pescar a su Peter manera tried to fish his way y nada pasó. and nothing happened. Pedro trató de pescar Peter tried to conforme a fish sus habilidades according to his y abilities nada pasó. and nothing happened. Pedro trató de Peter pescar tried to fish conforme a su according to su his conocimiento, knowledge, pero nada but pasó. nothing happened. Trató de He pescar tried en to sus fish with his fuerzas strength y nada pasó. and nothing happened. Voy a hacer una pausa aquí. I'll pause here. Y yo creo que muchos han tratado de hacer cosas I en sus think fuerzas, many have tried to do things on their own strength, de hacer cosas en sus fuerzas, to do things by cambiar their al own marido en strength, sus fuerzas, to change their husband by their own cambiar su strength, matrimonio to en sus change their fuerzas, marriage by their own a strength, mejorar la economía en to sus better their fuerzas, finances, tener cosas to en sus have fuerzas, things on their own cambiar a los strength, hijos en sus to change their fuerzas, children by their own tratan strength, de hacer su propia vida en sus their own fuerzas, lives by their own strength, un negocio en sus fuerzas, business by their y han own hecho de strength. todo, And they've done y han everything, esforzado, and they've y de made the todo, effort, y de and todo, y everything, de and todo, everything, y nada han and logrado. nothing. Y ustedes dicen, pero ¿qué And you pasa? say, what's going on? Si he hecho de todo I've done everything, y nada and sucedió. nothing has happened. Es porque It's because usted necesita entender you need to understand que cuando usted obra that when you work en su habilidad, in your abilities, pero en la confianza de Jesús, but in the trust of Jesus, las cosas van a ser diferentes. things will be different. Es diferente cuando It's yo hago las different cosas a mi manera, When I do things my way, a depositar mi manera, to mi confianza, deposit mi my trust, inteligencia my intelligence en las manos de Dios, in the hands of para God, que entonces Dios impulse lo que so that estoy God haciendo impulses what I'm de la doing manera correcta, in the correct way, que es a la forma de that Dios, is in the ways of God, no a mi forma. not in my way.
Cuando lo hacemos así, when we do it this los way, resultados serán mucho the más results will be de lo que esperamos. differently than what we're Los waiting for. resultados serán sobrenaturales. The results will be Los supernatural. resultados serán The results abundantes, will be serán abundant. contundentes, They'll be serán continual. They'll be sorprendentes. surprising. Estaba Simón Pedro Simon Peter y sus compañeros intentando was there pescar with his companions trying to fish, como siempre. as always. Imagínese usted, Imagine, toda la noche. all Mija, the night. Lucas, ponle desde el verso 1, a ver. Put from verse 1. Un día estaba Jesús a orilla del lago de Genezaret One day Jesus was y standing la by the lake of gente le Gennesaret. apretujaba. The people were crowding Reina around Valera him. 1960, por favor. Eres tan amable. Ok, aconteció que estando Jesús junto al lago de That Genezaret, Jesus was by the lake of Gennesaret. el gentío se agolpaba sobre The él people were crowding around para him oír la palabra de Dios. to listen to Usted the puede word of entender, God. el gentío se Can you agolpaba, understand the o sea, crowd? lo apretaban, The no lo crowd, dejaban ni they moverse. pressed against him. He couldn't even Entonces move. And dice, so it y says, vio dos barcas que estaban cerca de la orilla and he saw the water's edge, two boats del lago, by the lake. y los pescadores habían descendido de ellas, And the fishermen had gotten off. lavaban sus redes. They were washing their nets. Y entrando Jesús en una de aquellas And barcas, Jesus got onto one of those la cual boats, era de Simón, the one which belonged to le Simon, rogó que lo apartase de la tierra un poco. and asked him to put it out a little Eso from quiere shore. decir la orilla, That ¿verdad? means the shore, right? Y sentándose en ella, And- enseñaba And to sit down, he taught desde la barca a la multitud. from the boat to the crowd. Imagínese usted, Can you imagine? Jesús está predicando Jesus is y preaching, háblele que hable. and he's speaking Porque and he's ya speaking. Pedro le había dado chance, Because Peter had been given chances. así que Pedro So estaba ahí Peter was there. quieto, Quiet. estaba Jesús hablando Jesus was y speaking. Jesús estaba concentrado a la And multitud. Jesus was concentrated on Jesús the no estaba crowd. hablando con Simón, Jesus was not speaking él to estaba Simon. concentrado a la He was multitud. concentrated Y on the háblele que háblele a la multitude. multitud. And he spoke to the Pero crowd. yo me puedo But I imaginar can imagine el cansancio de Pedro. the fatigue of Peter Toda la noche all the night, all trataron night de long, pescar trying to fish. y nada intentaron. And nothing happened. Nada pescaron, perdón. They caught nothing. Imagínense, echaba la red para un Imagine, lado, they threw the net on one side, tiraba la red para la otra. the net to the other Y side, nada. and nothing. Y eso de lanzar la And red, that of casting the net, eso cansa, ¿eh? that is tiresome. Porque cuando traes, Because when you puedes try, traer basura, you could puedes gather traer garbage, peces que no you know, quieres, fishes that you don't want, traer otra cosa que other no quieres. things that you don't want. Entonces tienes que seleccionar And lo so que you no, have to pick volverlo a echar al and then agua cast it again y volver a agarrar la red and grab the net para again lanzarla a otro lado to cast it to the other y side, reme para acá and over here, y the net reme over para here, allá, the net y over como there, tratando de ver dónde like están los trying to peces. see where it is. Las noches de ese tiempo The nights of that eran time noches bien oscuras. were dark nights. No existía la luz eléctrica que hoy día Electric existe. lights didn't exist like now. O sea, no sé si a You la know, luz de la luna, I don't know, by no sé cómo moonlight, pescaban, pero I don't know how they fished, trataban de ver but dónde they era tried to see where que estaban los peces. were the fish. El tipo estaba cansado. That guy was tired Toda la noche lo all night intentó long, a su manera. his way. Toda la noche All lo night intentó long, he tried a su manera. his way. Estaba cansado. He was Y tired. yo sé que muchos aquí están And I know cansados. many of you here are Yo sé que tired. muchos han lanzado I la know red many of you de have una cast y the otra net forma. from one way De or una y another. otra forma. From one way Han or hecho de another. todo para You've cambiar tried la everything situación to change the y situation, nada and nothing ha has sucedido. happened. Nada ha sucedido. Nothing has happened. Pero entonces Jesús, But then Jesus, mientras que está hablando a la multitud, as he spoke to the yo me crowd, puedo imaginar I can imagine que Pedro that Peter solo está pensando en su is problema. only thinking about his Que problem. Pedro está diciendo That Peter is saying toda la noche all night long y nada. and nothing. Y ahora que quería irme a la casa a And now I want to descansar, go home and rest. viene el Señor a And sentarse the en la Lord barca. comes here to sit Y on my háblele boat. que háblele a And la he speaks and he multitud. Y speaks to yo the cansado, multitude, and I'm so quiero tired. terminar, I want to quiero ir a finish. dormir. I want to go ¿Qué sleep. voy a hacer? What am I going No to do? tengo comida para I mi have casa. no food for my No tengo home. nada para vender I have nothing to y sell poder llevar a casa. to take home. No sé si era final de mes y I tenía que don't know pagar la if renta. at the end of the month he has to pay Pero rent. Pedro estaba But angustiado Peter was in en anguish su problema. in his problem. Lo intenté. He tried. I ¿Qué fue lo que tried. pasó? What ¿Qué happened? fue lo que hice mal? What did I do wrong? ¿Por qué no pesqué nada? Why didn't I Y fish Jesús anything? háblele And que Jesus háblele. spoke and spoke. Y él pensando en otra And he cosa. thought about other things. Así como muchas veces estamos Like aquí, many times we are. predicándole a We're usted preaching y to usted you, pensando en and los your mind frijoles, is off somewhere else, usted thinking about the pensando en los beans, problemas, thinking about the problems, pensando que si Colombia thinking ganó o no about if ganó, Colombia won or didn't que qué win. le pasó a Venezuela que perdió. What Y happened usted to está Venezuela? pensando que México You're fue thinking that eliminado. Mexican was eliminated. Entonces usted anda en ese And so you're problema, in that problem. pero no se enfoca But you don't en lo que focus Jesús está in what diciendo. Jesus is saying. Pero Él es tan bueno, But he's so good. Él es tan He bueno, is so good que cuando le estaba hablando a that la when he's multitud, speaking to the crowd, de repente volteó suddenly he turns back.
Dice, hija, And he says, daughter. pero sigue. Cuando terminó de hablar, And it says, when he's finished speaking, dijo a Simón, he said to Simon, boga mar adentro put out into the deep y water echa vuestras redes para pescar. and let down the nets for a catch. Respondiendo Simón le dijo, And Simon answered, maestro, Master, yo no sé qué pasó en esta pausa que hay una coma. I don't know what happened here in Yo no sé the si le comma. dijo, I don't know if he said, estoy cansado. I'm so tired. Menos mal que no era colombiano, pues dice otra You palabra. know, Estoy cansado. I'm so tired. Y dice, toda la noche All night long, lo hemos estado trabajando we've worked y nada hemos pescado. and have caught nothing. Yo no sé cuántos I don't aquí know how many of you o here cuántos de los que nos están or viendo those watching us les ha pasado esto. has happened Han intentado toda that you've tried everything la noche. all night long Y ojo, porque la noche es Careful. tiempo de oscuridad. because the night is a time of darkness. La noche es Night un tiempo donde is no ves a con time claridad. where you don't see with clarity, Y usted ha intentado and you've tried y no ha visto con claridad and lo you que haven't tiene que seen with hacer. clarity what you need to Una y do otra vez. once over Con and over todas sus again, habilidades. in all your Con todo abilities, su with conocimiento. all your knowledge, Con todo lo que usted sabe. with all that you know, Y nada pasa. and nothing has happened. Pero resulta ser, But it turns out, sigue diciendo, ¿verdad? Más en tu palabra but in your word echaré la red. I shall cast the net. Así que And so, cuando Jesús entra en escena, when Jesus goes into a scene, Jesús ya era conocido por hacer milagros, he's known to be a miracle por maker, predicar la palabra con poder. to preach the word with power. Las multitudes lo apretaban. And the multitudes crowd him. Y llegando donde estaba la barca, And he went to where the boats were. pidió a Pedro He asked Simon Peter poder predicar sobre la to be able to multitud. preach to the multitudes. Así que And so, quizás maybe estaba Pedro enfrascado en su problema. Peter was focused in his Sí, porque problem. es que cuando usted tiene un problema, Because when you have a ese problem, problema no lo deja that pensar, problem doesn't let you think porque usted quiere solucionar. because you want to resolve it. No haya que hacer. You have no idea what A to veces do. no puede ni dormir. Sometimes you can't even sleep. Piénsele y And you piénsele y think and you piénsele. think. Y la cabeza ya no le da And para más. your head is filled and Así que can't take muchos se no more. encuentran así, And so many of you find yourself that escuchando a way. Jesús, Listening to Jesus. recibiendo la palabra de Dios, Receiving the word of pero God. concentrado en su But cansancio, concentrated on your tiredness. agobiados en su problema. Fatigued in your problem. Están desesperados, And you're so in despair. están desesperanzados también. And you're so O sea, no tienen hopeless, esperanza ya. meaning that you have Están no hope. angustiados You're in anguish por no tener los resultados que for not esperan. having the results that you're hoping Así que las for. palabras de And Jesús so the words of Jesus parece que no produjeron would mucha seem fe en that Pedro. they don't produce much faith in Peter. Y vemos que pareciera que no produjo But mucha fe It seemed like it didn't produce much faith por la respuesta que Pedro le dio. by the answer that Peter gave. Cuando le dijo, When he said, maestro, Master, toda la noche hemos trabajado we have worked all y night nada hemos pescado. and have caught nothing. Ojo, porque Jesús Careful, because Jesus no le preguntó a Pedro did not ask Peter si habían trabajado la noche. if they have worked all night long. Jesús no le preguntó a Jesus Pedro, did not ask Peter, ¿quieres pescar algo? do you want to fish something? Jesús no le preguntó a Jesus did not Pedro, ask Peter, ¿estás cansado? are you tired? Jesús no le preguntó a Jesus did Pedro, not ask ¿qué Peter, pasó que no hay peces? why aren't there any fish? Jesús solo le dio una orden. Jesus just gave him Y le an dijo, order, and he said, echa la barca go out in the boat en aguas más into profundas deeper water y lanza la red and cast the para net que pesques. so that you can catch something. Entonces, quiere decir que And so it means that las palabras anteriores de Jesús the previous words no of estaban Jesus produciendo mucha fe en Pedro, were not producing much faith in porque Peter. Pedro Because responde Peter answers de una forma que ni siquiera Jesús le in a preguntó. way that Jesus didn't even Y él ask. comienza a contarles el And he problema. starts to tell him the problem Es como aquel It's like hombre que that necesitaba man ser sano that needed to be healed. y viene a Jesús y le And Jesus pregunta, comes and says, ¿quieres ser sano? do you want to be healed? Sí, Señor. Yes, Lo Lord. que pasa You es know, que what happened is yo that, estoy aquí you know, I'm here, y no tengo quien me and I don't ayude. have anyone to help Cuando me. viene el ángel y And toca the el angel comes and estanque, touches the pool. otro viene, se mete Another primero comes and goes in y yo first, estoy aquí. and I'm not. And Jesús I'm no le here. preguntó qué Jesus pasaba. didn't ask him what was Jesús going solo on. le preguntó, ¿quieres Jesus ser just sano? asked him, ¿Qué do you tenía want que to be decir él? healed? What did he Sí say? o Yes no. or no? Más nada. That's it. Pero él le contó su But he problema. told him his problem. ¿Y por qué le cuenta su problema? Why does he tell him his problem? Porque su mente Because solo his estaba mind was only en su problema. on his problem. Porque Pedro responde Because- de esta forma Because Peter answers porque this su way mente estaba because his mind solo en su was problema. only focused on his Su mente no problem. estaba en oír la palabra His de mind was Dios. not in listening to the word of God. Él estaba solo He pensando en was su only problema. thinking about his problem. Así que And so
Jesús le da esta orden. Jesus gives him this order. Aunque el Señor se estaba moviendo, se está moviendo en tu vida. The Lord, although the Lord is moving in your Aunque el life, Señor está although the cerca de Lord tu is necesidad close to your need, y se sube en tu barca. and he's on your boat, Porque because es que no estaba solo Pedro. because Peter wasn't alone. El Señor llegó The Lord came, y se subió en su barca. and he came on the boat, El que hacía milagros, and the one that did miracles, el que tenía el poder, the one that had the estaba en la power, barca con él. was on the boat with En him. vez de ponerse And contento y instead of decir, him being glad and ay, saying, papá, ahora sí. oh yes, now it's my él turn. todavía se le No, olvidó he still que forgot quien estaba en la that the barca one that was on the boat era el Señor. was the Lord. Usted invitó a Jesús a su barca. You invited Christ La to, barca on es your señal boat. de su vida, The boat is a sign of your boat, tipología de of familia, your life, de su lugar. of your place. Y usted invitó a Jesús a su And barca. you invited Jesus onto Jesús your está boat. con usted. Jesus is with Le da you. una palabra. He gives you a word. Está contigo en tu He's necesidad. with you in your need. Pero a veces se te olvida que But Él está ahí. sometimes you forget that he's there. Te pasa como los discípulos. And it happens as the disciples Jesús llegó a Jesus cierto lugar came to y certain le dijo a places, sus discípulos, and he said to his disciples, crucemos al otro lado. let's cross to the other side. Ok, los discípulos se All montaron en right, they sus got on the barcas. boat, the disciples got on. Jesús se puso en la popa Jesus was at the front, y se quedó dormido. and he fell asleep. Seguramente cansado, Surely pero tired, también reposando but also en lo resting que Él dijo. in what he said. Pasemos al otro lado. Let's cross to the De other repente side. se levantó una And tormenta. suddenly a tempest rose El out. viento fuerte The strong winds. movía la It shook embarcación the boat. y de repente el agua And comenzó a suddenly meterse. the water Los started going in. discípulos se And the desesperaron disciples got y uno de scared. ellos gritó, And they screamed, Señor, Lord, que nos morimos. Lord, we're perishing. ¿Cómo tú vas a estar How durmiendo can you be allí? sleeping in this moment? Estamos que nos morimos. We're about to Y die. yo creo que así le pasa a muchos. And I think that happens to many. Claman y claman. You know, they cry y los out and they problemas, cry out, el and agua the se le problems mete en come su over them, barca and the water y goes la into their boat, angustia and the y anguish, toda la and all the desesperación. despair. Y creen que Jesús And they está believe durmiendo that Jesus is y que sleeping. Jesús no les And oye that en sus Jesus isn't oraciones listening to them in porque prayer. usted clama y Because clama you cry out and y you cry pareciera out. que Dios estuviera And it dormido. seems like God is sleeping. Usted ruega y And ruega you cry out and y you no hay ask, respuesta and por there's no ningún lado. answer from Y usted anywhere. dice, se nos durmió And you pues say, Dios. oh, God fell asleep. No responde el He's not Señor. answering. Pero el Señor está ahí. But the Lord is there. ¿Sabe por qué Él está You ahí? know why he's there? Él está, número uno, First of confiado all, he's there en lo que Él trusting dijo que haría in what he contigo. said that he would do with you. Y número dos, And number two, está probando cuánto tú he is confías en Él. testing how much you trust in him. Resulta ser que a And los it turns out discípulos that the disciples se les olvidó had forgotten que quien estaba dormido that en the la one who popa was sleeping era nada más y nada menos was no one que el Señor de señores, other than el que Jesus hacía Christ, milagros. the one that did Mi hermano, miracles. aunque Dios no te responda, My brother, although the Lord not aunque answering you, pareciera que estuviera though dormido, it seems like he's sleeping, no quiere decir que no está it contigo. doesn't mean that he's not with Él you. está en tu barca. He is there on your boat. Él está en tu He's barca. there on your boat. Él estaba hablando desde He tu was barca. speaking from your Porque boat. muchas veces Because sucede many times it que en medio happens de tu problema, that in the midst of your si problem, hablas de Dios, yes, you speak of porque God. Dios utiliza tu Because barca para hablar. God uses your Dios boat to utiliza speak. tu vida para hablar, The Lord uses your life pero no to te das speak, cuenta de but you ello. don't realize it. Dios está utilizando God tu is using situación your situation para hablarle a to muchos, speak to many, pero tú no te das but cuenta. you don't notice. Así que And so- ahí estaba Jesús. So Jesus was there. Está en tu barca. He's on your boat. Es probable que la situación que It's te tocó possible vivir that the situation that you had to live no through te permita ver al maestro a tu lado. doesn't allow you to see the master next to you. Hasta puedes pensar And you could even think que él te abandonó. that he's abandoned you. El problema te está The aplastando. problem is pressing El you. problema te ha superado. The problem has overcome Incluso you. no puedes levantar tu mirada al And cielo. what more, you can't raise your face to the Es heavens. posible que ya hayas probado muchas It's cosas, possible that you've tried many que things, te has esforzado, that you've forced has yourself, planeado you've estrategias, planned strategies, hiciste todo lo que and pudiste you've done everything you could hasta que llegaste a tu fin until you've come to the end y dijiste la palabra mágica, and you said that magic word, ya no puedo más. I can't anymore. Y esa palabra mágica And that magic word es cuando Jesús dice, is when Jesus says, ahora me toca. okay, it's my turn. Cuando ya tú no puedes más, When you can't anymore, entonces ahora me toca a mí. now it's my turn. Usaste toda tu fuerza, tu You tried all inteligencia, your intelligence and toda tu effort, astucia para poder all your lograr algo, astuteness, your smarts, pero tus fuerzas se agotaron but your strength ran out porque tus fuerzas son humanas. because your strengths are Llegó el human. momento And the moment came donde Jesús deja de hablar a la when multitud Jesus stopped speaking to y the entonces multitude, mira a Pedro. and then he looks at Peter. Pedro quizás con su mirada perdida, Maybe Peter with his lost pues tenía sight sueño toda la because noche he was tired trabajando. all night long working. Quizás Pedro estaba como alguien en la Maybe Peter vigilia was like someone in the que ya los all-night ojos se le service torcían. that was teeter-tottering.
Pero ahí estaba Jesús. But Jesus was there. Dejó de hablar a la multitud He stopped speaking to the y fijó crowd su mirada a Pedro. and he focused on Peter. Y le dice, Pedro, And he says, Peter, lleva tu barca a aguas más profundas take your boat to deeper waters y echen allí las redes para and pescar. cast your nets there to catch. Así le dijo Jesús. Ahora sí That's what puedo Jesus said. usar la nueva versión And internacional. now I can use a new international version. Capítulo 5, versículo 4 y 5. Dice, maestro. He said, Master, 5. Dice, maestro, He hemos said, estado trabajando duro Master, we worked hard toda la noche all night y no hemos pescado and nada, haven't caught anything, contestó Simón. answered Simon. Lo que dice, pero como tú me has mandado, But because you say so, echaré las redes. I will let down the nets. Al principio Pedro no tenía mucha At the fe. beginning, Peter didn't have much El faith. mensaje del maestro no había The message logrado of the master hadn't reached, levantar el ánimo de Pedro, hadn't managed to lift and porque su encourage Peter mente because his mind estaba atrapada en la preocupación was trapped in the worry y no pudo recibir. and he couldn't receive. Cuando su mente When his está mind muy embotada, is too que filled, está muy colapsada, it's too collapsed, usted no puede recibir lo you que can't Dios tiene. receive what God has. Porque la información que Dios Because trae the information that God brings no puede entrar porque tu cannot mente está enter bloqueada. because your mind is ¿Usted blocked. está aquí o no? Are you here ¿O or está not? pensando en los frijoles? Or are you thinking about the beans? Así que And so, Pedro estaba muy preocupado. Peter was so Su worried. primera contestación His fue first answer was plantearle a Jesús to give to Jesus que en verdad ya no había nada que hacer. the idea that there was nothing left to O sea, do. Pedro en su humanidad le dice, Peter, in Señor, his humanity, he says, Lord, ya no hay Master, nada que hacer. there's nothing else to do. Mira, esto es como que That's like Pedro, Peter, profesional a professional en lo que hace, in what he does, profesional en la a pesca, professional in enseñándole a un fishing, ingenuo teaching predicador a preacher cómo era que se pescaba. how to fish. Señor, ya no hay nada que And so, hacer. Lord, there's nothing left to Trabajamos do. toda la We've noche. worked all night long. Jesús, Jesus, los peces the fishes. se pescan es The en la fishes noche, are caught at night, no en el día. not in the Ya day. se fueron. You know, Ya no hay nada que gone. hacer. There's nothing left to O sea, fish. ya el tiempo And pasó, so time is ya no hay over. más nada que There's hacer. nothing left to Ya do. lo intentó, We've tried. que se vaya mi marido, ya yo no lo You quiero. know, let's go. O que la I don't mujer want- se vaya, or let my wife o go. que se vaya el hijo a ver qué hace Or let con the su vida. child go and see what they do Ya with no hay their nada life. que There's hacer. nothing left to Ya do. se perdió todo. Everything is lost. Ya invertí este dinero, You know, I invested this se money perdió. and it got o lost. sea, no hay nada que hacer. So there's nothing ¿Qué left to do. parte de que no hay más que hacer no What part entiendes? of there's nothing left do you not understand? Prácticamente, aunque usted no lo crea, Basically, though you not esta es la believe forma en it, que Pedro this is the way that le Peter está expresando a is Jesús expressing to Jesus que ya no hay más that nada. there's nothing left. Pero al final, But in the end, por el respeto, by respect, porque la multitud escuchó because the crowd heard, y porque decía, bueno, and él es because el he said, maestro, well, he's a master. le tengo cierto aprecio, I, cierto you know, cariño, I care for lo this. voy a hacer por tu palabra. I'll do it by your word, Lord. Así que And so, tenía solo una He had this, poquitico de fe, this little drop of faith, quizás como un granito de maybe mostaza, like a mustard seed. pero sucedió algo. But something Esa happened. poquitica fe, That little faith, que quizás a usted le queda así un that poquitico nada más maybe de you fe. have that little bit left. Él agarró esa poquitica He fe grabbed that little faith y la sumó a la obediencia. and he submitted Y it to entonces eso obedience. produjo un milagro And it extraordinario. produced an extraordinary miracle. Así que maestro, And so the master, le contestó Simón, Simon answered, más lo que sigue, bebé. Dice, porque tú lo mandas, because you say so, echaré la red. I will let down the nets. La primera lección The first lesson que debemos aprender aquí that we should learn here es que creemos que nosotros no podemos hacer is that todo. we believe that we can do everything. Lo que ya hicimos es suficiente That what we did is enough y que ya no hay más nada and que there's hacer. nothing left to do. La primera lección que debemos The aprender first lesson we should learn es que siempre hay is that algo más. there's always something more. Porque cuando tus fuerzas Because humanas se when your acaban, human strength runs out, entra en acción then comes las into fuerzas de action Dios the strength of que no God son humanas. that are not human. Incluso si Dios nos habla, And what more, if God speaks estamos estando desanimados, and we're discouraged, pensamos que no hay forma de we cambiar. think that there's no way of change. Nuestro corazón está encerrado Our hearts are enclosed y hablando palabras de and derrota. speaking words of failure. Dios te está diciendo, lo voy a hacer, God is saying, I'll pero tú do it, todavía piensas but you're que still no. thinking that no.
Es más, te voy a decir And what algo. more, I'll tell you something. Ya has intentado las cosas que You've Dios te ha dicho que tried things hagas, that even God has told you to do, pero nada ha but sucedido. nothing has happened. Pero ¿sabes cuál es el error? But you know what the mistake Que is? Dios te ha dicho, That God has told you, te voy a dar una pesca milagrosa. I'll give you a miraculous Voy a hacer catch. un milagro en tu vida. I'll make a miracle in your life. Pero tu barca sigue en la orilla. But your boat is still at the shore. Ese es el grave error. That is the Que great lo has mistake. seguido haciendo. That you kept doing Dice, it. sí, Señor, tú And you say, dijiste que me yes, ibas a Lord, you prosperar. said that I would prosper. Tú dijiste que me ibas a You said bendecir. that you would bless me. Pero tu barca no se ha But your movido. boat hasn't moved. Tu barca sigue en la Your boat orilla. keeps at the shore. Y Jesús necesita And Jesus needs que lo vuelvas a hacer, that you do it pero again, con la barca en lo but with the profundo. boat in the depth. ¿Usted In the está aquí deep. o no? Are you here Que or not? lleves tu vida That you give your a las life profundidades con to the Dios. depths with Que God. lleves tu tiempo de That you oración take that time a of prayer profundidades con to the Dios. depths with God. Que ahí las cosas And there cambiarán. things will change. Así que lo primero que necesitamos aprender So the first thing we need to learn es que aunque tu mente habla is derrota, that your mind speaks failure porque Dios te lo ha dicho, because God said mira, it. ya he hecho muchas You know, you've cosas. done many things. Tú has orado You prayed desde la orilla, from the shore. has obviously. ayunado You fasted desde la orilla, from the obvio. shore. Has hecho las cosas You've done things que evangélicamente That in se te han enseñado, believer, in terms of belief, have, Pero have desde been la taught to you, orilla. but from the shore. y por eso no ha funcionado. And that's why it hasn't worked for Hay you. un secreto. There's a secret. Mueve el que está a tu lado y dile, hay Shake un the person secreto. next to you. There's a secret. ¿Y el secreto cuál es? And the secret is, Diga fuerte la say with profundidad. me, the depth, Diga las aguas the profundas. deep waters, Aguas profundas. deep Amén. waters. Así que And so, Pedro al final, in the end, Peter, él tuvo una buena actitud. he had a good attitude. Él no insistió mucho, He didn't insist much, sino que dijo, "Ah, está bien, Señor, but he said, okay, it's all right, Lord. está bien, está bien. It's okay. Porque tú lo dices, lo voy a hacer. Because you say it, I'll No, pero do it. ojo, nada más por eso. But careful, just Porque because of ganas no that. tengo. Because I don't feel like it. ¿Ok? Okay? Fuerzas no tengo. I don't have strength. O sea, no estoy muy animado. I'm not encouraged. Pero porque tú lo dices, But because you say por so. respeto a ti. I respect you. No, porque qué pena. Not because Estás en mi it would be barca, shameful, la you're on my multitud boat, está and the esperando crowd que yo... is waiting. Lo voy a hacer. I'll do it. Aunque sus palabras muestran que lo hizo por respeto. Although his words show that he only did it out of respect. Porque dice, porque tú lo mandas, echaré la red. Because you say so, I'll do En it. esa cortesía hacia el With that maestro. courtesy for the master. En ese amor, In that love, pero poca fe, but with little faith, lo hizo. he did it. Porque yo sé que muchos aquí aman a Because I Dios. know many of you here love Muchos God. aquí respetan a Many Dios. here respect Muchos God. aquí de verdad Many creen here en Dios. truly believe in God. Pero su fe está But chiquitita. their faith is little. Pero sabemos que la But we obediencia know that obedience, sazonada con un granito de seasoned fe, with a grain of faith, entonces produce grandes milagros. then it produces Voy a great repetir miracles. esto. I'll repeat this. La obediencia Obedience sazonada con un that granito de is fe seasoned with a grain of produce faith grandes milagros. produces O great te lo voy a miracles. decir al revés. I'll say it in El reverse. granitico de fe que te The queda, little grain of faith that you ese have, granitico that de little fe, grain sazónala con un poco de obediencia. seasons it with Y a little bit producirá of grandes obedience, and it will produce miracles. Porque la obediencia es Because volver a hacer lo que ya obedience is Dios te dijo que To tenías do que again hacer, what God has told you to do, pero hacerlo de la manera but correcta. to do it in the correct way. Así que finalmente And Pedro so, terminó finally, echando las redes Peter cast the net donde Jesús le indicó where Jesus told him y el to, resultado fue and the extraordinario. results were extraordinary. Pescaron tanto. They fished so ¿Puedes much. seguir, hija, por favor? You can keep going, please. Así lo hicieron And they did y it, recogieron una cantidad tan grande and de they caught peces such a large number of que fish las redes se rompían. that their nets began to break. Entonces llamaron por señas And so they signaled a sus compañeros de la otra their barca partners in the other para boats que le ayudaran. to come and help. Ellos se acercaron And they came y llenaron las dos and filled barcas both boats tanto que comenzaron so full a hundirse. that they began to sink. Porque el milagro no fue solo Because para the él, miracle wasn't just for sino him, también para los que estaban but a su also for alrededor. those around him. Escúchame bien, levanta Listen tu to mano me. derecha. Raise up your right Porque hand. cuando comiences a Because sazonar when you start to season tu obediencia your obedience con esa with that granitico de little fe grain of y faith, haga las cosas que Jesús and te ha you dicho, do things that Jesus has pero told you to desde las do, profundidades, but in the el deep, milagro será then the miracle extraordinario. will be El extraordinary. milagro será The miracle maravilloso. will be No marvelous. solo te afectará a It will ti, not just affect sino you, también a los que te but rodean. those around you. Hay una pesca There's milagrosa a que te espera. miraculous fish Hay algo catch that extraordinario is que te waiting for you, espera. Amén. that is waiting for Pero you. necesitas volverlo a But hacer you need to do it again en la profundidad in del the Espíritu. depths of the Spirit. En la profundidad del In the Espíritu. depths of the La Spirit. sorpresa fue que The Pedro surprise was that Peter se atemorizó tanto, was so fearful, se sintió pecador. and he felt like a sinner. Todos quedaron asombrados That y everybody maravillados. was surprised, Así quedará la gente que te rodea. and that is how the people Quedarán around you will be. atónitos, They'll quedarán become sorprendidos. surprised.
quedarán maravillados and they'll become y marveled, terminarán and diciendo, they'll end up saying, ciertamente certainly contigo está Jehová. the Lord is with you. No uses más tus estrategias carnales. Don't use other fleshly strategies. Sin fe Without faith, no podrás lograr las you cosas. cannot reach things. Hay situaciones que Dios nos permite There are vivir situations that the Lord allows you to live para que aprendamos a so rendirnos that a we Él. learn to give ourselves to Him. Las cosas no han sucedido Things have not happened porque ha sido cabeza dura. because you've been hard-headed. Cabeza dura. You've been Dios hard-headed. te dice y And te habla. God tells you, Y tú todavía con esa and He cabezota speaks, dura. and you still keep hard-headed. Por eso es que hay cosas que no han sucedido And en tu that's why vida. there are things that haven't happened. Escucha, porque hay señales que te dicen Because there are signs that say que con tu propia fuerza that no es with your own posible. strength it's not O sea, possible. date cuenta If you, without que notice, si nada ha pasado, that if nothing has happened, simplemente es una señal it's simply a que te está sign diciendo, that it's saying to no you, es con tu fuerza, it's not with your no strength, es a tu manera, it's not your way, no por ahí, no not es. that way, no. Así que, pero somos tan tercos But we're so stubborn que buscamos una y otra that we forma look one way or another para obtener resultados. to have results. Y esto And this no está basado en nuestra fe, This is not based on our faith, sino una confianza carnal but a fleshly en trust nosotros in mismos, ourselves, en nuestra astucia in our o en astuteness, nuestra inteligencia. in our smarts. Proverbios capítulo 3 versículo 5, nueva versión internacional. Proverbs. Dice así: confía en el Señor Trust in the Lord de todo tu corazón with all your heart, y no te apoyes and do not en lean tu propia on inteligencia. your own intelligence. Te voy a volver a repetir. I'll repeat this. Confía en el Señor Trust in the Lord de todo tu with all your corazón heart, y no and do not en tu lean propia on your inteligencia. own understanding. Te lo voy a poner así en la versión Dios habla I'll ahorita. put it like this, like as in God speaks No today. eres tan You're inteligente not as smart como el Señor. as the Lord. Apoya tu confianza en Él Lean on His y Él te trust, dará la solución. and He Amén. will give you the results. Así que Amen? no se trata, And so it's not about de que no hagamos it's not nada. about us not No doing se trata de anything. que usted se quede sentado It's con los not brazos about you cruzados. just sitting down with No, your no, arms no, porque crossed. así No, nada va a pasar. because then nothing will O sea, happen. no se trata de que It's not usted, about, a Dios me va a mandar dinero. oh, God will send me Y usted money, se queda sentado. and you just sit there. Si yo fuera Dios, le If mando I were God, pero una I olla would de send monedas. but a Y se la pot of pego por la coins, cabeza. and I would hit him on the head with it. Gracias a Dios no soy Dios. But thanks to God, Pero I'm no, not el God. asunto no es quedarse sentado. Because the thing is not to remain El seated. asunto es hacer, The thing is to do, pero a la manera de Dios. but in the ways of God. ¿Está aquí o no? Are you here or A not? Pedro le tocó volver a To Peter, mover la barca. he had to move the boat. A Pedro le tocó Peter volver had a desenrollar la red to develop, que to ya habían unleash the lavado net, which he had y folded habían up, doblado. and he had washed. Le tocó volver a hacer el He mismo had to trabajo, do the same pero la manera labor, de- but in the ways of God. el mismo trabajo, The same job, toda la noche. all night long. Pongámosle que Oh, trabajó suppose that he worked 9 horas 9 hours, y nada logró. and he En got un abrir nothing. y cerrar de ojos, But in the blink of an eye, las cosas cambiaron. things changed. ¿Usted está aquí o no? Are you here or not? Porque lo sobrenatural de Dios The le supernatural of cambiará la God vida en un abrir y is to cerrar change in de the ojos. blink of an eye. Pero necesita entrar en esa But you need to revelación. enter into that revelation. Esto es una revelación This is interna an internal de que solo revelation en Dios that only in tenemos un God resultado do we verdadero. have results, true results, Generalmente aprendemos that we esta truly learn gran lección this great de lesson confianza of trust cuando nos frustramos when we're frustrated una y otra vez. over and over Por again. eso es que es And necesario that's why it's que usted necessary se frustre una y otra that you vez be frustrated para que over and over pueda again aprender so that you la learn bendita lección. the blessed Cuando el lesson. Señor obra por medio de nuestra When the Lord confianza, works through our trust, los resultados son mucho the más results are more de lo que esperábamos. than what we hoped for. Deje ese conflicto Leave that conflict en las manos de in the Dios, hands of God. confiando plenamente en Él. Trusting plainly in En Him. teoría, In theory, de palabras quizás digamos of words that we could que say confiamos en el that Señor, we trust in the Lord, pero no le soltamos totalmente el but we control. don't give Him total Sí, control. Señor, tú tienes el You control de say, mi yes, vida, Lord, you have control of my life, pero se lo da sin batería. but you give Him without batteries. You give Him the. Usted necesita darle el You control need to give Him the con control baterías with puestas de una batteries vez placed y in, decirle, Señor, and say, Lord, tienes el control de mi you vida. have control of my Porque life. muchas veces tú crees Because many times you believe que Dios como que sí se le pierde el control. that it seems like God loses control. Entonces, en teoría And decimos so que confiamos en in Él, theory, we say we pero en trust nuestro in Him. corazón no existe tal confianza. But in our hearts, the trust doesn't exist so much. Parece que dejar todo en las manos de Dios Because it seems like leaving es everything in the como hands of God, demasiado riesgo. it's like taking a ¿A big usted risk le for parece some. eso?
Does it seem to you? Quizás usted me dice que no. Maybe you might say no. Pero si me dice que no, entonces ¿por But qué if no you say deja no, entonces las Then why cosas don't you leave things en las manos de in the Dios? hands of God? Esto es porque aún no And this is tenemos because some una have fe purificada. a purified faith. Aprende a identificar las Learn señales to identify the que signs Dios le está that dando God is giving you. de que tus That estrategias your strategies no do funcionan not function, do not y work, no dan ningún and resultado. they give no results. El Señor sabe que lo The Lord intentaremos knows toda la noche That we'll work all night long hasta quedar exhaustos. until we're exhausted. Tienen que agotarse nuestras fuerzas But our strength naturales have to run out para que podamos aprender la so that we lección. can learn the lesson. Si Dios hubiera permitido en esa ocasión If God had allowed in that moment que Pedro pescara como siempre, that Peter fished as always, entonces Pedro no hubiese aprendido la then Peter lección wouldn't have not have learned the lesson que incluso dijo Juan, su compañero, that John, his friend, said. lo dijo más He adelante: said later on, separados de mí, apart from me, nada podéis you can hacer. do nothing. Juan lo aprendió. John learned Juan it. esa noche estaba allí John, that night he was there. y Juan aprendió y And John dijo, learned and Jesús said, dijo, Jesus said, apartados de mí, apart from me, nada podéis there's hacer. nothing you can do. ¿Desde aquí o no? Are you here or not? Apartados de mí, Apart from me, nada podéis there is hacer. nothing you can do. Vaya a Mateo capítulo 3 verso 16. Go to Matthew. Mateo 3:16, ya me Matthew quedan 5 minutos. 3, chapter 3, verse Tan pronto 16. como Jesús fue bautizado, As soon as Jesus was baptized, Reina Valera 1960, gracias. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, as soon as Jesus was baptized, subió luego del agua he went up out of the water, y aquí los cielos fueron abiertos. and the heavens were opened. Y vio el Espíritu de Dios And he saw the Spirit of que God descendía como paloma descending like a dove y venía sobre él. and alighting Verso him on 17. him. Verse Y, 17. y hubo una voz del cielo And a voice from heaven que decía, said, este es mi hijo amado, this is my en son, quien tengo complacencia. whom I love. Ahora vaya a Hechos capítulo 10 verso 1. Now go to Acts, chapter 10, verse 1. Dice, había en Cesarea un hombre There was a man in Caesarea llamado Cornelio, named Cornelius, centurión de la compañía llamada la Italiana, a centurion in what was known as the Italian regiment. piadoso y temeroso de Dios, He was fearful of God con toda su casa, with all his family, y que hacía muchas limosnas al pueblo and he gave generously, y oraba a Dios siempre. and he prayed to God regularly. Este vio claramente una visión, One day he had a vision como a la hora novena del día, about the 9th hour of the day, que un ángel de Dios that an angel of God entraba donde él estaba came to him y le decía, Cornelio. and said, Cornelius. Él mirándole fijamente Cornelius stared at y him in fear, atemorizado dijo, and he said in ¿qué fear, es, Señor? what is it, Lord? Y dijo, tus oraciones, He said, your prayers tus ofrendas and gifts han subido have come up para memoria as a memorial delante de Dios. offering before God. Esto me gusta. Verso 9. Verse 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino The next day, as they were going along the way, y se acercaban a la ciudad, and they were approaching the city, Pedro subió a la azotea para orar Peter went up to the roof to pray acerca de la hora sexta about the 6th hour, y tuvo gran hambre and he was very y hungry, quiso comer. and he wanted to eat. Pero mientras preparaban algo, But as they prepared the meal, le sobrevino un he éxtasis fell into a trance, y vio el cielo abierto, and he saw heaven que open, descendía algo semejante a un gran and lienzo something like a large sheet que atado de las cuatro puntas being let down by earth by its four corners era bajado a la tierra. that had come down to the earth. Verso 12 dice, en el Verse cual 12, había it says, and de contained todos los cuadrúpedos terrestres all four-footed animals, y reptiles y aves del cielo. as well as reptiles and birds. Y le vino una voz, Then a voice levántate Pedro, told him, get up, Peter, mata kill y come. and eat. Así que cada vez, aquí nos damos cuenta And so we notice que cada vez que Dios that every time that God te quiere introducir a una nueva wants to dimensión, introduce you to a new lo dimension, primero que hace es que abre los cielos a the tu first favor. thing that he does is he opens the Y heavens no in your estamos hablando favor. de los cielos And we're azules. not talking about blue Estamos hablando de, skies. de los cielos We're espirituales. talking about the spiritual heavens. Cuando Jesús subió del agua, When Jesus came out los of the cielos se water, abrieron the heavens opened up to y se him, oyó la voz. and a loud voice was Cuando heard. Pedro entró en When éxtasis Peter went into the por trance, causa de la ofrenda de because of the Cornelio offering of y de la Cornelius, oración de and by the Cornelio, prayers of los cielos Cornelius, se abrieron, the heavens were opened, no a favor de Pedro, not in Peter's sino a favor, favor de but in Cornelio. the favor of Cornelius. Lo que quiere decir, escúchame What it bien, says it es means que is Dios cada vez que te quiere llevar that a every una time a otra dimensión, every time God wants to take you to a new dimension,
Lo que quiere decir es que te What it quiere llevar means a is aguas más He wants to profundas. take you into deeper waters. Cuando Dios te lleva a aguas más When God takes you profundas, into deeper waters, es porque va a producir un it's milagro en tu because vida. He'll produce a miracle in your Por life. eso Jesús le dijo a That's Pedro, why Jesus told Peter, boga mar adentro, go into the deep. ve a aguas más Go into profundas, deeper waters. porque en los lugares profundos Because in the es deep que vas places a hallar la pesca is where milagrosa. you'll find the ¿Quieres miraculous recibir catch. la pesca milagrosa You de want to parte de receive that Dios? miraculous catch on Entonces behalf lleva of tu God, barca a aguas then más take your boat profundas. to deeper Que waters. tu relación con Dios no That your sea relationship with superficial. God not be Que tu superficial. búsqueda de Dios no That your sea superficial. seeking of God be Que not tu pasión superficial. por Dios no sea That your passion superficial. for God be not Que superficial. no sea un evangelio And ligero. then it not be a simple Que no sea un gospel. servicio ligero. That it not be a quick Que service. sea profundo en That it be Dios. deep. Que sea con pasión. That it be with Que sea passion. con profundidad. That it be with Por depth. eso le digo, mi querido And that's hermano why I tell you, my evangélico, beloved brother believer, le estoy aquí ahorrando I'm here años speaking for de years perder el of tiempo. losing time. Usted deje de jugar de ser Stop evangélico. playing at being a believer. Deje de jugar de ser Stop cristiano. playing at being a Christian. Deje de vivir una vida And stop ligera en living Dios. a light life in Y entre en la God. profundidad And go del into the depths of Espíritu. the Spirit. Jesús le You know, dijo, Jesus said, ¿quieres pescar? do you want to fish? Lleva el arca a aguas Go, profundas. take the boat to the deep. Pregunto, ¿quieres I pescar? ask you, do you want to Lleva el fish agua, la barca Take the boat a aguas más to profundas. deeper waters? Lleva tu vida a aguas Take más your life to profundas. deeper Y vas a waters. pescar lo And que no has you'll podido catch pescar what you durante haven't toda been la able to noche. catch all night Vas a long. poder And recibir you'll be able to receive lo que hasta ahora no has what podido to this day recibir. you have not received. Necesitas mover You tu need barca. to move your boat. Necesitas mover You tu need barca to move your boat a aguas más to deeper profundas. waters. Aleluya. Hallelujah. Necesitamos entender We need to esto. understand this. Primera de Corintios 2:7 1 Corinthians 2:7. dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio. We speak of the wisdom of God in mystery. La sabiduría oculta, The hidden wisdom la cual Dios predestinó which God destined antes de los siglos before time para nuestra gloria. for our glory. Para nuestra gloria. For our glory. No, voy a volver a leer No, esto. I'll read this again. No hablamos, dice, hablamos sabiduría de Dios We speak God's en wisdom misterios. in mystery. La sabiduría The oculta, hidden mystery la cual Dios predestinó which God predestined antes de los siglos before time para nuestra gloria. for our La que our ninguno de glory. los príncipes de este So siglo that none of the rulers of this age conoció, understood porque si it. lo hubiera For conocido, if they had, nunca habrían crucificado al they Señor de would la not have gloria. crucified the Lord of glory. Antes bien como está escrito, And as it is written, cosas que ojo no vio, what no eye has seen, cosas que oído no oyó, what no ear has heard, que ni han subido al corazón de hombre, what no human mind has son conceived, las que Dios ha preparado are para the los que things le aman. that God has prepared Voy for a those who repetir love el Him. verso 9. I'll repeat verse Cosas que 9. ojo no vio, Things that ni eyes have not oído yo, seen, that no ear ni han has heard, subido al corazón that del have hombre, not risen to the son heart las of cosas man, que Dios tiene preparado are the para los que things le that aman. God has prepared for Usted those quiere who love recibir Him. las cosas You profundas want de to Dios, receive deep things of los God, misterios the ocultos, mysteries, the la hidden sabiduría mysteries, oculta. and the hidden wisdom. Vaya a las Go profundidades, into the deep, porque solo en las because only in the profundidades deep usted podrá recibir will you esto. receive this. Pero dice ahí verso 10, But verse 10 pero says, Dios la reveló a these are nosotros the things that God por revealed el Espíritu to de us Dios. by the Spirit of God. Dice, It says, porque el Espíritu because the Spirit todo lo escudriña, searches everything, aún and even lo profundo de the Dios. deep things of God. ¿Usted quiere que el Espíritu Do you want the le revele Spirit cosas to reveal things to que you solo están en lo profundo de that are Dios? only in the depths of God? Vaya usted también a lo Go profundo. also into the deep. Mi hermano, mire, My brother, look, usted no puede seguir you viviendo can't keep living una vida superficial. a superficial life. O no. Yo No, se lo dije en estos I días, no told you, sé, in these pero le days, dije, o le sirve a no, Dios you con either todos los serve hierros, God with everything o sírvale mejor al diablo or con just todo. serve the devil then. Pero usted no puede But quedarse you can't intermedio. stay in the middle. Hay un poquito para No, Dios, a little un bit for poquito para el God, diablo. a little bit for No, the te devil. voy a decir No, lo no. que la Biblia I'll dice. tell you what Por lo Scripture menos la says. mía dice eso. Or that what my Dice, Bible o says. eres It frío, says, you are either sirviéndole al cold, mismo diablo, serving the o eres devil, caliente para or you servirle a are Dios. hot in serving Pero God. eso de tibio, But that lukewarmness, eso me da ganas de vomitar. I just want to Eso lo vomit dice la that out. palabra. That's what the Dice, Scripture tibio says. los vomitaré de If mi you're boca. lukewarm, I'll vomit you Mi out. hermano, usted My sabe, brother, do you comerse know? algo que usted lo haga Have you vomitar, known something that makes you tiene que vomit? ser algo It repugnante. has to be something Tiene que repugnant. ser algo It has to desagradable. be something Es unpleasant. algo que su It has organismo to no be resiste. something that your organs Y don't para afuera stand. que usted va. It comes out.
Yo creo que usted no quiere ser aquí I don't think algo you want to be repugnante para something Dios. repugnant for Yo God. creo que usted no quiere ser I algo don't que le think you want to provoque vómitos a be, Dios. that causes God to vomit. Entonces deje la tibieza. So leave the Sea lukewarmness. bien caliente para Be Dios. hot for God. Y si no, váyase como el diablo. Otherwise, go cold Vaya, with the agarradito de devil. la mano y You know, sírvale al hand diablo in con hand, todo. go serve the devil with Pero everything. no hay But there is no, lugares there vacantes. are no vacant O eres de places. Dios, You're either o of eres del God diablo. or you're of the Que devil. no hay otro, tío. And there's no other way. No hay uncle. otro- There's no hay other otro way. término. There's no other term. O eres frío, You're either o cold eres caliente. or you're hot. Deje de jugar de ser Stop cristiano. playing at being a Christian. Por favor, deje de Please, jugar de ser stop evangélico. playing at being a believer. Enfóquese Focus a llevar su barca at taking your a boat aguas más to profundas. deeper waters. Hoy yo creo que a muchos aquí Now, le va a caer I believe that to many, la revelación. this Y revelation va a will fall decir, on them, and they'll ya say, entiendo el porqué. "Oh, I understand Has why. orado, I has prayed, clamado, I've cried has out, intercedido, I've has hecho interceded, de todo. I've done everything." Lo que ya te falta es hacer esta brujería. The only thing that's left for you is to Pero do todo lo witchcraft. has hecho desde But la if you've orilla. done everything up till now, Necesitas then mover you tu need to barca move your boat a aguas to profundas. deeper waters. Ahora sí termino con esto. Now, Salmo I end with this. Psalm 42:7. 42:7. Voy a ir un poco más profundo porque ya I'll go estamos a en la little profundidad. deeper. ¿Cuántos han remado para la profundidad? How many of you have Ya rowed your boat movieron to la the barca, deep? ya movieron la barca. You've moved the boat. Hemos remado hacia lo You know, profundo. we've rowed to the deep. Amén. Amen? Por favor, no me diga que la barca todavía se la Please don't tell atascó. me that you still have the boat No at me the diga que la shore. barca se la atascó. Don't tell me that you O que el flipped it remo se le over. partió. Or that it fell No, in no, half. no, no. Baje No. la mujer y póngale a empujar también la barca. You know, put the woman to push the boat. Salmo 42:7. Psalm 47, Un abismo 42:7. llama a otro abismo. Deep calls to Bueno, deep. un abismo llama a otro Deep calls to deep. a la voz de tus cascadas. In the roar of your waterfalls. Todas tus ondas All your y waves tus olas and breakers han pasado sobre mí. have wept over me. Se lo voy a Swept leer en la over me. versión Kadosh, I'll read it in the version of que Kadosh dice así: that it says, la profundidad the depth llama a la profundidad. calls to the depth. El estruendo de tus cascadas, The sound of your waterfalls. todas las cataratas All the y waterfalls olas and waves barren sobre mí. sweep over Pero me. lo que me gusta de esta versión But Kadosh what I like about this es que dice version una is that profundidad it says a depth. llama a otra profundidad. another depth. Eso es lo que significa un That's what it abismo. means. An abyss Llama a otro abismo. calls to another abyss. Lo que quiere decir, What I escúcheme want to bien, say is this. Listen to me. que una profundidad That a deep llama a a otra depth profundidad. calls another depth. ¿Quién conoce lo profundo de Who knows Dios? the depth, El Espíritu depth of Santo. God, the Holy Spirit. Entonces la profundidad And de so Dios the depths of te God está llamando a su profundidad. calling to your depth. Te dice, ¿quieres más de And it Dios? says, do you want more of Ven a lo God? profundo. Come to the deep. Ven a lo profundo. Come to the deep. Un abismo An abyss llama a otro abismo. calls another Una abyss. profundidad A llama a depth otra calls another profundidad. depth. Por eso no puedes pescar And that's why nada you desde la can't orilla, fish querido. anything from the shore. Necesitas ir a lo You need profundo. to go to the deep. Necesitas You ir a lo need to go profundo. to the deep. Usted está aquí. Are you here? Si hay algo que Dios If there's necesita, something that God needs, es que su iglesia is that his church, en este tiempo in these times, entre en la profundidad enter del into the Espíritu. depths of the Spirit. Que la iglesia That the entre en la church profundidad del enter the Espíritu. depths of the Spirit. El Espíritu es The profundo Spirit is deep. y necesitamos And entrar you en la need to enter profundidad. into the depths. Lo espiritual The spiritual se acomoda a lo espiritual. accommodates the Lo spiritual. natural The se natural acomoda a lo accommodates natural. to the natural. Lo carnal a lo The carnal. flesh to the Por eso yo flesh. siempre he dicho que los But I've always espíritus se said atraen. When the spirits attract Usted each other, chismoso that the se gossiper, la va a pasar con you know, chismoso. will spend time with the gossiper. Crea usted murmurador, You know, if you're a se la va a murmurer, pasar con murmurador. you'll be with murmurers. Los espíritus se atraen. The spirits attract each other. Usted necesita tener profundidad You en need to have Dios, depths of God. en deep su of God. relación con In your Él, relationship with Him. profundidad en la palabra. Depths in the Word. No puede leer la palabra You por can't just read the encimita. Word just ¿Qué es on eso? top. What is No that? es superficial. It's not superficial. Por favor, le Please, pido, I ask golpea you, al que está a su You know, lado. shake the person Sí, next sí, to es que you necesita and say, despertar. you need to wake up. Y dígale, no es And it's not superficial. superficial. Diga, es profundo Say en it's Dios. deep. Usted necesita ser profundo en la You palabra. need to be deep in the Word. Necesita la profundidad en You need the adoración. depths of worship. No es cantar por It's not cantar. to sing just to sing. Escúchenme, adoradores que están allí. Listen to me, No es worshipers who are there. cantar por It's cantar. not just to sing. Necesita profundidad You en la need adoración. depth in worship. Necesita profundidad You en la need depth alabanza. in praise. Usted necesita You need profundidad en la Depth revelación. in revelation. Estar hablando todo el You know, tiempo lo talking all mismo. the time La the same gente se thing. cansa de People lo grow mismo. tired of the same thing. Necesitas profundidad You need en la depth revelación in de la palabra. revelation of the word. Necesitas You profundidad need en la fe. depth in faith. Necesitas profundidad You need depth en la in the manifestación de Dios. manifestation of God. Necesitas You need profundidad en el depth Espíritu. in the Spirit.
una profundidad. A depth Llama a la voz calls the a otra voice profundidad. to another Un depth. abismo An abyss llama a otro abismo. calls to another A la deep. voz de sus cascadas. to the voice of his waterfalls. Yo puedo oír la profundidad I de can hear Dios the depths of God diciéndote, saying, ven a mi Come presencia, to my presence. ven a mi Come profundidad, to my depth. ven Come conmigo. with me. Es el Espíritu It's clamando the por ti. Spirit crying out for you. Muchas veces decimos que el Many times Espíritu we say, clama por oh, mí the en mis Spirit cries for me necesidades. in my need. Porque el Espíritu sabe que Because tu the Spirit necesidad knows that your need tiene que ser buscar a Dios. has to be to look Él for te God. necesita. Because he needs Él te you. necesita. He needs you. Y Él está llamando. And he's calling. Te despierta en la madrugada. He wakes you up in Tú the, te in the vuelves a midnight. enrollar ahí como And dedito you de wrap queso. yourself again in the Pero Él blankets. te necesita que But te he needs you levantes. to rise up, get up. Él te despierta. He wakes you No up. es el gato. It's not the No cat. es el perro. It's not the No dog. es la bulla. It's not No the es la noise. bruja que cayó en el It's not techo. the witch that fell on the Es el roof. Espíritu de It's the Dios que Spirit te of God llama. that calls you. El Espíritu de no The es el Spirit of calor. God. It's not the heat. No es la mujer que It's not se the cree woman, gorda y te you tumba know, de la that's cama. too fat for the Es bed. Dios que te It's está God llamando that is calling you a tener to profundidades. have you have Mire, depth. Dios puede utilizar You know, God can lo que use sea, whatever. hasta lo que lanzan las mujeres cuando están dormidas. Even what women los throw hombres. out when they're sleeping. Or Pero Él men. te despierta, But he wakes you te up. asfixia con lo que sea, He fixes you with hasta que tú everything. te despiertes Until en you la wake up. profundidad del The Espíritu, depth of the Spirit llamándote. calling you. ¿Estás aquí o no? Are you here or not? Tú no puedes vivir entonces You can't live then un evangelio ligero. a light gospel. No. Usted no puede vivir en la You orilla. can't live at Te the voy a shore. hacer como hacía el ángel a I'll do as the Ezequiel. angel said to Ezekiel. No es por los tobillos, No, it's not by the ankle. no es por las It's rodillas, not by the knees. no es por los lomos. It's not by the waist. Es sanado que se cruza It esto. is Es swimming that you sanado. gotta cross Es en la this. sustancia del It's in the Espíritu. substance of the Spirit. Porque lo que Ezequiel vio That what fue Ezekiel saw. el río de Dios. He saw the river of Fue el God. río de Dios. He saw the river of Ezequiel God. entró con una Ezekiel visión came in with a vision, natural. a natural Pero cuando vision. él se sumergió al But when he río submerged y into the salió, river and he él came out, pudo ver entonces he could see then árboles en la ribera del trees río. at the edge of the Cosas river. que antes no había. Things that hadn't been seen Pero before. su mente, su But visión his se mind, his abrió vision was a opened una profundidad to a del depth of Espíritu. the Spirit. Cuando entres en el When Espíritu de Dios, when they enter into the Spirit of entonces que God. vas a poder And ver so you'll be able to lo que see no ves en el what mundo you can't natural. see in the natural Porque de world. pronto no ves los ángeles que Because, for están a tu example, you don't alrededor see the ahora. angels around Pero you cuando now. estés en lo But when profundo, you're in the deep, podrás ver las you'll be able cosas to del see the Espíritu. things of the Spirit. Necesitas la And you need profundidad the del depth Espíritu de of the Dios. Spirit of God. Deje la ligereza, por Leave the favor. lightness, please. Deje la ligereza. Leave the lightness. Ya no puede seguir viviendo una vida Can't keep living superficial a en Dios. superficial life in God. Ya no solo puede ir a la You can't iglesia, just go to church. dar unos cuantos You know, amenes, give a few unos amens, cuantos aleluyas, a few hallelujahs. leer la Biblia You por know, encima, read all o the words superficially. cantar por Or cantar. to sing, just to sing. No, ya deje la ligereza. No, leave the lightness. Debe ser una You should persona be- profunda en You Dios. should be a deep person in God. Salmo 42:1. Psalm 42:1 Como ya says. estamos profundos, sigue. Now, yes, we're in the deep, yes? Salmo 42:1. Como el Psalm ciervo 42:1. As the deer brama por las corrientes de agua, pants for the streams of así water, clama por ti, oh so Dios, my soul, el alma mía. my God. Mi hermano, es tan impresionante So oír it's so impressive to el hear bramido de un ciervo por the el agua. crying of a deer Es for como un water. clamor It's a que deep hace. crying Es that it una makes. cosa sorprendente. It's a surprising thing. Se oye en todo el bosque It's heard donde in the whole esté. forest. Él anda buscando He's agua y looking for brama. water, and he Así cries debe out. bramar And nuestra that is how alma our soul should por la thirst profundidad for de the Dios. depths of God. Ya deje de ser No, ligero. stop being so light. La sed de David The thirst of David lo obligó a ser profundo en obligated Dios. him to be deep in God. Usted quiere ser usado por You want to be Dios. used by God? Usted debe tener Then hambre you y should sed. have hunger and thirst. Un ministro que hace milagros A minister that does es alguien miracles que ora y is someone busca, that prays and que looks for, insiste, that que tiene insists, sed de la that is profundidad thirsty for de the depths of Dios. God. Mire, cuando yo Look, when comencé el ministerio, When I started this ministry, yo comencé a ver muchos hombres de I Dios started to usados. see many men of God who Yo were decía, used. Señor, And I yo said, quiero eso. Lord, I want that. ¿Qué hacen estos What do tipos? these guys do? Yo quiero eso. I want that. Y entendí And I understood que eran gente That profunda they were en Dios. people who were deep in God. Yo iba a congresos, And I iba a was going to iglesias. congregations and Y churches. si no había una palabra de And if there was Dios not a word of con God, revelación, with sino que era revelation, repetido lo but it mismo, was yo the decía, same things Dios, were ¿qué repeated, and I pasa said, God, aquí? what's going Pero on cuando here? oía hombres de But when I Dios heard men of con una God, palabra a de word revelación, of la revelation, misma que predicaron the el same domingo pasado, that they preached last pero con una Sunday, revelación but with profunda. a Yo deep decía, yo revelation, I quiero would say, eso I de want parte de that. Dios. I want Yo that from quiero God. eso.
entendí I understood que la profundidad that que the había en depth ellos that was in them me estaba llamando. was calling La to me. profundidad de la The revelación depth me of that llamaba. revelation was La calling to profundidad me. de milagros The me depths of llamaba. miracles was De calling to sanidades me. me Of llamaba. healing, it was calling me. ¿Usted quiere ser alguien profundo Do you en want to be Dios? someone deep in God? Usted quiere ser chismoso. You want to be a gossiper? Camine con los chismosos. Walk with the gossipers. Usted quiere ser alguien que se queja, You want to be someone that complains, que da quejabanza. that complains about Entonces everything. pásese con los quejones. Then stay with the complainers. Usted quiere vivir todo el You tiempo. want to live all the time with your head Viva con la down. gente que Then live with those vive en el people desánimo that continuo. live continual Pero usted quiere ser alguien de discouragement. milagro. But if you want to be someone of Camine con miracles, gente que manifiesta walk with milagros. people that manifest Usted quiere miracles. ser alguien que If you manifiesta want to be sanidades. someone that Camine manifests con gente healing, de sanidades. walk with people of Camine con healing. gente de revelación en la Walk with people palabra. of revelation in the Camine word. con gente de Walk with oración. people of prayer. Camine con Walk gente with de people profundidad of en depth Dios. in God. Usted quiere ser You superficial. want to be superficial? Camine con el superficial. Walk with the superficial. Usted quiere ser You profundo want en to be Dios. deep in God? Camine con el profundo Walk en with the Dios. deep of Un God. abismo llama a otro And the best abismo. a Un deep abismo calls to llama a deep. otro abismo. The deep calls to Ay, es deep. que yo quiero que mi esposa ore I como want my yo. wife to pray like me. Y si no ora como tú, porque But tú eres she doesn't pray like you superficial. because you're superficial. Pero si tú eres profundo, But if you're tu deep, esposa terminará then siendo your wife will profunda en end up being as Dios. deep as you in Tú God. quieres ser que Do you tu wanna be pareja sea that your spouse apasionado por be Dios. impassioned for God? Apasionate verdaderamente impassioned tú por truly Dios. you for God. Porque un abismo Because llama a otro a abismo. deep calls to deep. Dice que las And it cataratas says that pasan the sobre waterfalls él. go over it. Dice que las ondas That the están waves sobre are él. over it. Es con las corrientes del Espíritu The de currents of the Dios. Spirit of God. Mi querido hermano, My beloved brother, si usted es alguien if you are profundo, someone who's deep, cuando venga su esposo y when se your llegue a spouse usted, comes, that they find you. él entrará en la profundidad He del will go Espíritu. into the Porque depth la of the palabra Spirit. dice que los dos Because the pasan a word ser says uno. that two will become ¿Usted one. está aquí o no? Are you here or Mi not? hermano, deje de estar My peleando brother, con el stop marido. stop Es que tú fighting no with your oras. spouse. Es que tú no lees la Oh, Biblia. you don't Es read, que you tú don't eres pray. carnal. Oh, Es you're que so tú, ay, fleshly. yo no sé qué te Oh, pasa. I don't know what's wrong with Deje, you. vea, No, métase no. usted en lo profundo. Then you go into the deep. Es usted que se tiene que It's meter en you lo that needs to profundo. go into the deep. Sus hijos serán profundos Your cuando usted sea children will be deep profundo. when you become deep. Su pareja será Your profunda cuando spouse will usted sea become deep when you profundo. become deep. Métase en las So go profundidades into the de deep. Dios. ¿Está aquí o no? Are you here or not? Ay, casi que se acaban los amenes. The amens are running out. La clave de la iglesia primitiva The keys of the primitive era que church todos los días was that every day hacían algo. they did something. Estaban orando, They were praying. estaban predicando, They were preaching. estaban unánimes. They were unanimous. Cuando mire, esto es incluso hasta en la And ciencia. what more, even in science, Cuando una batería se daña, when a battery is usted damaged, toma otra batería que you tenga grab carga. another battery that Y has cuando charge. usted la conecta, And when you connect it, la batería de la the carga de battery una pasa a la of otra. one goes to the other. Mire, yo no sabía esto. I didn't know this. Sí lo sabía por los Well, carros, yes, I did know it by cars, pero compré una podadora but I bought y la chica me dijo que la batería estaba dañada. Una cortadora a de lawnmower. césped. Y que la batería estaba dañada. and that the battery was Le dije, deme damaged. acá eso, está bien. And I said, oh, okay, I'll take Y it. me puse a ver cómo reparar una And I batería. see how to fix a battery. Sencillo. Simple. Ellas se reinician. You know, you start Tienes it, que utilizar una que esté buena, you have to use one that's con el good, mismo voltaje, and with that same voltage, con el mismo amperaje, with the same pero que esté operative, buena. and that's good. Y tú simplemente lo que haces es un And what you puente. do is you make a Y la bridge, buena and the good reinicia la mala. restarts the other one. Y ya está. And that's it. Eso es todo. That's it. Yo dije, Dios mío, And I said, my God, cuando tú eres profundo, when you're deep, le pasas los cables a otro you know, you pass the Que se cables on to conecte the others, contigo and they connect y with you, termina siendo profundo. and they end up being deep. ¿Está aquí? Are you here? Efesios 3:18. Ephesians 10, Déjeme 18. terminar, que usted no me deja terminar. Let me Efesios 3:18. Ephesians 10, 18. Seáis plenamente capaces. Be capable. Que seamos plenamente capaces That we be de capable comprender con todos los santos to understand with all the saints, cuál sea la anchura, whatever be the width, la longitud, the longitude, la profundidad and the depth, y la altura and the height del Espíritu. Amén. of the Spirit. Amen. Necesitamos ser We need to be plenamente capaces plainly capable de que existe en la dimensión del Espíritu, that exists in the dimension of the Spirit. existe anchura, Exists the width, longitud, longitude, profundidad depth, y altura. and height. Por favor, Please, que sea plenamente capaz de entender let it esto. be plainly capable of understanding La this. profundidad del profeta Elías The depth of the prophet Ezekiel, Llamó a Eliseo. Elijah, called llamó a Eliseo. Elisha.
Eliseo terminó haciendo Elisha ended up cosas being mayores que la que hizo Elías. greater things than what Elisha did. La profundidad, escucha bien, The depth, de listen carefully, Moisés of Moses llamó a Josué. called Joshua. La profundidad de The depth Pablo of Peter llamó a Timoteo. called Timothy. La profundidad de The Jesús depth of Jesus llamó a sus called discípulos. his disciples. Así que tienes que And so analizar you have to analyze con quién te la pasas. with who you spend Si time with. caminas con gente If you seca, walk with dry people, terminarás siendo seco. then you'll become being Si dry. caminas con gente vacía, If you walk with empty people, la profundidad de ese the vacío depth of that emptiness te va a vaciar. will empty you out. Entonces a mí se me hace So it seems que to me muchos aquí van a tener that que many comenzar here a sacudir will have to start to amistades. shake off. Si te la pasas con If you gente spend time fría, with people who are cold, ¿cómo terminará? how will you end up? Como nariz de perro, Cold, fría. like a dog's nose. Te necesita en el nombre de Jesús. You need to in the name of Jesus. Jeremías. Jeremiah. Ahora sí termino. Jeremías. Nunca le creo a un pastor cuando diga que va a terminar. Never believe a Jeremías pastor when he capítulo says it's going 2, to finish. versículo 13. Jeremías 2:13. Porque dos males Because there are two ha hecho evils mi pueblo. my people have committed. Dos males My people have committed two sins. ha hecho mi pueblo. My people have committed two sins. ¿De quién está hablando? Who's it speaking ¿De of? los mundanos? Of the worldly people? ¿Del que está allá afuera sin creer Of en the one Dios? outside ¿De without quién believing está in hablando? God? Who's it speaking of? Sí, levante su manito. ¿De Yes, quién? yes, raise your hand. Del pueblo de Dios. Of the people of Dos God. males ha hecho mi pueblo. My people have committed two sins. Me dejaron a mí They have forsaken me, fuente de agua the spring viva. of living water. Me dejaron a mí. They have forsaken me. Si fuera Dios colombiano, If God was ¿qué Colombian, tal estos? you know, look at these guys. Me dejaron a mí. They left me Dice, y cavaron para sí mismo, and have dug for o para sí themselves cisternas cisterns, rotas broken que cisterns no retienen el agua. that cannot hold water. Mi hermano, cuando usted My deja a brother, Dios when you leave God para hacer las cosas a su to manera, do things your way, el Señor dice, ¿qué the tal Lord estos? says, okay, look at Me these. dejaron a mí, They left me. que soy fuente de That is agua the viva, fountain of living water para hacerse cisternas, to dig out their cisternas cisterns, rotas, broken cisterns que no retienen el that agua. don't hold water. La gente dejó a Dios, People left God. dejó de buscar las They profundidades stopped de looking Dios, for the depths of God. dejó de recibir la They stopped profundidad del río de receiving Dios the depths of the rivers of God por buscar agua embotellada. because they looked for bottled water. Está aquí. Are you here? Por buscar For agua looking embotellada For bottled water de falsos of maestros false teachers que hablan de los that verdaderos speak maestros. of the true teachers. Y le digo esto And I tell you this porque hoy día pues because vivimos en un nowadays mundo de we redes live sociales in a world of social y hoy network. día escuchamos y When vemos we hear and we see tanta gente sin so many profundidad people en el without depths espíritu in the que spirit lo que hablan es that what they locura speak is crazy things y ellos terminan and they end up hablando mal speaking de los bad verdaderos of the maestros, true teachers, falsos profetas false prophets que hablan mal de los that hombres de speak Dios, bad about the men enseñando of God, falsas teaching false doctrinas, doctrines, hablando basura y speaking peste de los garbage demás. Mi of hermano, the si rest. usted ve My un brother, video if you see a y video está viendo que alguien and está you see hablando mal de that un hombre someone de is Dios, speaking bad about a man of ya God, por ahí sáquela. then take Ya it por out. ahí sepa que ese Take it está out peor que el del and que know él that está that hablando. person is worse. Oh, inexcusable Or hombre, it's inexcusable. tú que juzgas, You that judges. por cuanto tú juzgas, Because when you es porque judge, tú también it's haces lo because mismo. you do the same. Si tú ves a alguien If hablando you mal see de un someone hombre de speaking Dios, bad about a man of God, ese está mal, no lo vea, then that por person favor. is bad. Please Porque don't la watch it. profundidad de su Because maldad the depths of his evil terminará llamándote will a end ti. up calling you. La profundidad The de su depths of his ignorancia ignorance terminará will end up llamándote a calling ti. you. No veas eso. Don't look at those things. Entonces hoy día, And so nowadays, gente que y pone you're- unos and títulos they put these titles que llaman la atención. that call attention. Que fulano, el You know, pastor this guy, fulano, this pastor, que qué sé yo, que se robó tal I cosa, don't know, he stole o que this, le dio un golpe a tal. or that a- that he hit someone. Imagínense en los tiempos de un hombre Imagine in the que se llamó times of a Smith man named Smith Whitworth, creo que se llama. Whitworth, Un hombre de los generales a de man, Dios. one of the ¿Tú generals sabes of cómo lo God. usaba Dios You know para how sanar a God los used him to enfermos? heal the sick? Le daba golpes, He would hit. lo agarraba y lo He would batía contra la he pared. would slam them Y la against the gente wall. cuando se paraba And when people stood up, estaba sana. they were healed. Le daba golpes en And he el would hit estómago a la them in their gente. stomach. Y la gente caía And por people allá. would fall. Y cuando se levantaban, And when they got up, estaban sanos. They were completely Le healed. daba de bofetadas. And he would slap Y them, la gente se sanaba. and people would be healed. Imagínense que estuviera en las redes sociales Imagine este that, tiempo. that was done on social Pastor network. maltrata a sus Oh, the ovejas. pastor mistreats Hombre, his sheep.
Usted si ve a alguien hablando mal If de you un see hombre de someone Dios, speaking bad about the man of ya God, esa profundidad, you know, no entre en esa don't go profundidad. into that Esas depth. aguas están malas. those hours are Esas bad. aguas están podridas. Those waters are bitter. Usted quiere crecer, You want to grow? busque la fuente de agua Look viva. for the fountain of Busque living las water. profundidades de The Dios. depths of God. Jesús dijo en Juan, Jesus said o in John, acerca de Juan, dijo, or according de Juan about el John, he said, profeta, el John the Bautista. prophet, the Baptist. él dijo, ¿qué He vinieron said, a ver en el what have they desierto? come to see in the desert? ¿Una vara sacudida You know, por el viento? a dry rod shaken, a dry branch shaken by Pues the wind? no, No. a un profeta vinieron a They ver. came to see a Y el prophet. mayor profeta And the que ha greatest existido, prophet, dijo Jesús. Jesus said. Lo que estaba diciendo, este What es he's un saying hombre is, de this is a profundidad en man el of depth espíritu. in the spirit. Eso es lo que Dios le That is dice a la what gente God de las says redes to people sociales now hoy in día. social ¿Qué networks? vinieron a ver? What have you come ¿Una to vara see? sacudida por el viento? A branch? ¿Qué vinieron a in ver? the Un hombre desert? vestido con A man una dressed, ropa extraña in y strange que come clothing, cosas and that extrañas. eats strange things? Pues no, No. un hombre de Dios vinieron a ver. They've come to see a man Pablo of se God. volvió un hombre Paul profundo became a deep man porque antes because conocía a before Dios he knew God, superficialmente. he only knew him superficially. Por eso perseguía a la iglesia, That's why he pursued the church, mataba a la iglesia and he killed the church hasta que tuvo un encuentro until con he had an Jesús. encounter with Y cuando Jesus. tuvo un encuentro And con when he had an Jesús, encounter with entonces Jesus, su vida then cambió his life de changed ser from superficial being superficial a ser profundo. to being deep. Entonces se me And so, hace it seems to me que una de las cosas que usted that necesita one of the things that you need es tener un encuentro is to con have an Jesús. encounter with Jesus. Usted necesita You conocer a need Jesús, to know Jesus. entrar en su profundidad. Go into his depth. Póngase sobre sus piecitos, por Please favor. stand. Yo quiero que usted hoy pueda I want you today to be able entender to algo. understand something. no ha recibido lo que ha estado esperando You haven't received what you've been hoping for porque su barca está en la orilla. because your boat is at the shore. No, no venga aquí a culpar a nadie. No, don't come and blame other Nadie. people. No. Usted entienda You understand que su barca está en la orilla, that your boat is at the shore, que ha estado haciendo las cosas desde su that you've been doing things your way fuerza humana. with your own human strength. Que ya usted hoy pueda decirle, ¿sabes And now qué, you can Señor? say, you know what, Lord? Me rindo, I give up. me rindo a ti. I give up. I give Pero, myself to you. pero te traigo una palabra profética. But I give you a prophetic word. Y sé, And I know, que esa palabra va a producir word will milagros produce miracles, sobrenaturales supernatural en ti. miracles. Lo sé. in you. I know. Y es una palabra profética And basada that en is la a palabra. prophetic word based on the word. Amado, My beloved, deseo I desire que prosperes that you en todo. prosper in everything. Amado, Beloved, deseo I que desire prosperes that you prosper en todo. in everything. Esto lo dice el libro de Juan. It's when the book of John says, Amado, my beloved, deseo que I prosperes desire that en you todo, prosper in everything, así in the como same prospera way tu alma. that your soul prospers, Así como prospera tu alma. like your soul prospers. Si lo basamos a lo que acabo de hablar, If we base it on what I amado, just said, deseo que my prosperes en beloved, todo, I desire that you prosper in así everything, como tienes profundidad just as you have espiritual. the deep in the spirit. Mientras más profundo espiritualmente The more sea, spiritually deep you más are, prosperidad the vendrá more sobre tu vida. prosperity will come over you. Prosperidad vendrá a tu vida. Prosperity will come to Así you. que no busques de prosperar So a tu don't forma, look to prosper your way, porque la prosperidad de because the Él prosperity of Him es global, is global, todo. No worldwide, es solo financiera. not just Te financial. prospera de He salud, prospers you in en health, en tu matrimonio, in your marriage, con tus hijos, with your children, con todo lo que hagas. with everything you do. Y la otra palabra profética And one es: more prophetic word is, lleva tu barca take your boat a aguas más to profundas deeper waters y echa la red. and cast the net. Levanta tu manito. Raise your hand. Lleva tu barca Take your boat a aguas más to profundas deeper waters y echa tu red. and cast your net. Esa fue la palabra profética que That's the Jesús le dio a prophetic word Pedro. that Jesus gave to Peter. Sencilla, Simple, pero profunda. but deep. Echa Cast- tu barca a aguas más Take your profundas boat to deeper y waters lanza la red. and cast the net. Que ya lo intenté, pastor. Oh, I've tried Que it, ya he hecho Pastor. de todo. I tried Ya everything. tú sabes la historia. You know the story. Necesitas You need llevar tu to barca a la take your boat profundidad to the deep, y pescarás tanto and you'll catch so Pescarás much. tanto You'll catch que so vendrá much sobre ti that it'll y come sobre over los you, que te rodean and vendrá those la around bendición. you. Pescarás tanto you'll fish so que tu much barca se hundirá. that your boat will Pescarás sink. tanto You'll que catch la so barca de much tu vecino se that hundirá. your neighbor's Porque la boat will sink. presencia de Dios Because the presence of inundará God toda tu will casa, fill all your inundará house, todo tu and ser, will fill tu all your negocio, being, tu familia, your tu business, your matrimonio, family, your tu marriage, salud. your health. Pero necesitas But you mover tu need to barca move your boat a aguas profundas. to deeper Mi hermano, te waters. declaro esta palabra My beloved, I profética. declare this prophetic Vuelve a word. echar la red. Cast the Vuelve a net. echar la red. Cast the net. Vuelve a hacerlo. Do it again. Inténtalo otra Try it vez, again, pero a la manera de Dios. but in God's way.
Entonces ten tu red preparada, So have your net ready, pero esté preparada but be prepared cuando tu barca when your boat esté en lugares más profundos. is in deeper ¿Usted places. está aquí o no? Are you here or not? Lo que te quiero decir es lo siguiente. What I want to say is the following. Una vez que tú sepas Once you know que estás en una profundidad del that Espíritu, you're in the depth of the Spirit, echa la red a la dirección que then quieras, catch porque vas a your net pescar in that sobrenaturalmente. direction, because you'll Echa la catch. red en el tiempo que Throw quieras, the net at whatever time you want, porque vas a pescar. because you will catch. Vas a pescar. You will catch. Amén. Amen. Padre, te